Antes del año 2000, la tecnología no solo nos fascinaba, nos hacía soñar. Era una época en la que cada nuevo invento prometía cambiarlo todo. Las computadoras personales, los primeros celulares gigantescos y hasta los dispositivos que hoy nos parecen extraños. ¿Pero qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Hoy vamos a desempolvar esos gadgets, esos comerciales y esas ideas que marcaron la tecnología antes del 2000 y algunas otras que no lograron adaptarse al nuevo siglo. Prepárate para un viaje lleno de nostalgia, curiosidades y un par de sorpresas. Los adolescentes en los 2000 disfrutábamos de la vida fuera de casa. Cuando no estábamos en la escuela, salíamos con las llaves de la casa, largas bicicleteadas, partidos de fútbol en calles tranquilas, paseos por los centros comerciales o carreras en patinetas eran lo nuestro. También recuerdo que íbamos a los arcades a jugar videojuegos con amigos o familia. Si no podías comprarte una consola cara, esta era la opción perfecta. Juegos como Sunset Riders, Street Fighter, Daytona USA, Wonder Boy, Mortal Kombat, Pac-Man, entre otros, nos mantenían pegados durante horas. Además, esos lugares traían sus propias situaciones, como hacer nuevos amigos o retar a los chicos malos. Al principio, los arcades eran vistos de forma rara en Latinoamérica, pero con el tiempo se hicieron parte de los centros comerciales y restaurantes, aunque no podemos negar que fueron una gran distracción en la escuela, pero acá me gustaría mencionar a los 3 juegos que me parecieron los más originales y futuristas en su tiempo. Afterburner, creado por Sega, te ponía al mando de un jet F-14 Tomcat, donde tenías que destruir aviones enemigos a lo largo de 18 niveles. Aunque la acción se simulaba en 3D, en realidad usaba sprites 2D, algo común en los juegos de carreras de la época, pero que se adaptó increíblemente bien al juego de naves. En la cabina tenías una palanca que no solo controlaba el jet, sino que también se movía en sincronía con él gracias a un sistema hidráulico. Aunque el juego se lanzó en 1987, no fue hasta los 90 que se popularizó, especialmente después de que John Connor lo jugara en Terminator 2. Afterburner tuvo tanto éxito que Sega lanzó una secuela que no cambia mucho respecto al original, pero en cuanto a popularidad, lo rompió. Si quisieras tener uno de esos juegos en casa hoy, te costaría alrededor de $2000 sin contar el envío. Eso está pesado. Dance Dance Revolution fue un juego que rompió esquemas. En lugar de los típicos botones y palancas, tenías que colocar tus pies sobre una pista de baile y seguir el ritmo de las flechas que aparecían en la pantalla. El objetivo era simple: mientras mejor sigas el ritmo, más puntos consigues. Pero ojo, si no alcanzabas el puntaje mínimo en la primera canción, Game Over. El juego se lanzó en Japón en 1998, y su éxito fue tan grande que rápidamente tuvieron que lanzar nuevas versiones con más canciones y modos de dificultad. En la segunda parte, el juego se enfrentó a un dilema: agregar canciones de artistas reales pagando derechos o crear música original. Optaron por un poco de ambos, incorporando artistas como Captain Jack y Chumbawamba, junto con composiciones exclusivas de Naoki y otros. El impacto de Dance Dance Revolution fue tal que muchas otras compañías crearon juegos similares, como Pump It Up y In The Groove. Este juego consiguió que hasta los más reacios a la pista de baile se pusieran a mover el bote. La industria de los videojuegos siempre ha estado en busca de la innovación, y uno de sus intentos más audaces fue Holoseum, un juego de peleas holográficas lanzado en 1991 por Sega. A pesar de ser muy avanzado para su época, no logró el éxito esperado. El juego se ambientaba en un coliseo romano, y la acción se vivía a través de una tecnología de hologramas que, en su momento, era impresionante. Usaba un sistema complejo de espejos y reflexión de luz para crear la ilusión de luchadores en 3D que parecía real. El elenco de luchadores, aunque inspirado en personajes de Street Fighter, era limitado. Aunque la idea era innovadora, la jugabilidad se sentía repetitiva, ya que solo tenías 4 personajes y unas peleas muy cortas. A pesar de eso, Holoseum fue un pionero en el uso de holografía en los videojuegos, aunque el boom de Mortal Kombat se lo llevó todo. Pero a los 12 o 13 años, las preocupaciones empezaban a girar alrededor de las chicas que nos volvían locos. Las fiestas en la escuela, los cumpleaños en casas de amigos y las matinés en los discos se volvían nuestra prioridad porque así se conoce gente y el mundo se nos hacía cada vez más grande. Ahora bien, para planear todo esto estaba el clásico teléfono fijo, porque entonces los celulares estaban empezando a dar sus primeros pasos. Todos pasamos por regaños de nuestros padres cuando llegaban las cuentas altas a fin de mes, y este problema nos lleva a la revolución de los teléfonos móviles. Hoy en día todos vivimos pegados a los teléfonos móviles. Ya ni siquiera podemos imaginar cómo sería nuestra vida sin ellos. Hasta nos los llevamos al baño. ¡Eso es verdad! Eso es verdad.
Para las nuevas generaciones, tener uno de estos teléfonos avanzados a la mano es lo más normal. Con ellos no solo hacemos llamadas, sino que también nos conectamos a internet, jugamos videojuegos de última generación y hasta mandamos tareas con solo usar nuestra voz. Pero antes del 2000 la cosa era diferente, pues todo empezó con el Motorola DynaTAC. Este modelo fue el primero en el mundo en ser considerado un celular, y no tuvo muchos cambios desde su lanzamiento en 1983 hasta su versión final en 1994. Pesaba casi 1 kilo, pero la gente lo llevaba a todas partes. Solo los ricos y famosos podían tenerlo, ya fuera para trabajar o para mostrar su poder adquisitivo. En su momento famosos como Zach Morris en Salvados por la Campana y Will Smith en El Príncipe del Rap lo tenían. Luego vino el Nokia Communicator. Este teléfono parecía de película como algo sacado de un James Bond. Cuando lo abrías tenía una pantalla y teclado completos, y su CPU de 24 MHz con 8 MB de memoria interna lo hacían súper moderno para su época. Podías usar programas como Word, Excel y hasta mandar correos electrónicos. Eso sí, la pantalla no era fácil de ver bajo el sol. Se lanzó en 1996 y fue un teléfono revolucionario. Otro de los teléfonos revolucionarios fue el Motorola StarTAC. Este fue el primer celular tipo concha marina y se destacó por su diseño compacto y liviano. Salió en 1996 y fue un éxito total, y, entre sus novedades, tenía la capacidad de mandar mensajes de texto, sistema de vibración y pesaba solo 88 gramos. Fue un ícono de la época y el que lo tenía era considerado una persona acaudalada, pero compañías como IBM no se quedaron atrás y sacaron el IBM Simon. En 1992, IBM lanzó este teléfono que era como una agenda con teléfono incluido y además tenía pantalla táctil. Podías hacer llamadas, mandar faxes y correos electrónicos, y fue popular entre los empresarios. Aunque su precio y batería lo hicieron desaparecer rápido del mercado, se le considera el primer teléfono inteligente de la historia. Otro clásico fue el Nokia 8810, también conocido como el Banana Phone. Este teléfono salió en 1998 y fue famoso por ser el primero en tener una antena interna. Aunque tenía una recepción de señal algo débil, fue el teléfono más lujoso de Nokia en ese momento. Pesaba 118 gramos, tenía un reloj, alarma, vibración y el famoso juego Snake. El Alcatel One Touch Easy. Este teléfono era resistente, barato y sencillo, lo que lo hizo súper popular entre los adolescentes. La pantalla LCD no era gran cosa, y la batería apenas duraba 3 horas, pero era el teléfono perfecto para muchos en esa época. Volviendo con Nokia, de seguro uno de tus primeros teléfonos fue el Nokia 5120. Estos teléfonos, lanzados en 1998, fueron una revolución porque eran prácticamente indestructibles. Había historias de gente que los dejó caer al agua, al inodoro y hasta desde grandes alturas, y seguían funcionando. También incluían el juego Snake, que era uno de los más populares de los 90, y sus tonos de llamada son icónicos. Pero si recuerdan, en ese entonces los teléfonos móviles eran sinónimo de comunicación de alta tecnología y también de miniaturización. O sea que, mientras más pequeño el teléfono, se sentía más futurista. Y el pináculo de esa filosofía fue el Nokia 3210. Este fue el teléfono más pequeño y liviano del mundo en su momento. Salió en 1999 y tenía todo lo del 5120, pero mucho más rápido. Tenía más tonos de llamada y un compositor para crear melodías personalizadas. Este teléfono era tan resistente que ni los golpes ni los robos lo detenían. Fue un verdadero clásico y sigue siendo recordado con cariño. Con el rápido avance de la tecnología también, en nuestro día a día algunas palabras nuevas se agregaron a nuestro vocabulario y en su momento eran un poco difíciles de entender, como por ejemplo el término World Wide Web. No miento si digo que a principios de los 90, ni en nuestros sueños más locos, imaginábamos que algún día las computadoras de todo el mundo estarían conectadas, compartiendo información como lo hace hoy la World Wide Web, o Red Mundial de Internet, o el Inter para los amigos. Aunque el Internet ya existía, fue el famoso protocolo WWW el que hizo todo esto posible, permitiéndonos acceder a la información de manera fácil y masiva desde un navegador. Esto cambió el juego. Gracias a esta flexibilidad de acceso a todos los formatos, sistemas y normas, el uso de Internet se expandió como pólvora. Y sí, el genio detrás de este invento fue Tim Berners-Lee, que ya en 1989 tenía la idea de un programa que permitiera navegar por diferentes sitios sin importar el formato o lenguaje. Después de un año de desarrollo, en 1990, lanzó el primer servidor web y, en 1991, la primera página web del mundo. Y ya a mediados de los 90, eso de decir, voy a conectarme al Internet, se hizo tan común que ahora mismo nadie lo dice, porque ya estamos todos conectados por defecto. Pero junto con el Internet llegaron algunas nuevas manías algo perturbadoras. Hablar de cibersexo en los 90 sonaba muy futurista. Primero por las líneas calientes, donde llamabas a un número fijo para tener una charla íntima con alguien.
Luego, con la explosión de Internet, llegaron las salas de chat, donde podías conocer a gente real, conectar de manera virtual y, quién sabe, tal vez hasta llevarlo al mundo real. Hoy, el cibersexo es un término tan común como cualquier otro, con un montón de aplicaciones y webs para conocer gente. En febrero de 1990 salió al mercado un programa para editar fotos en la computadora llamado Photoshop. Aunque su nombre significa taller fotográfico, fue en 1992 cuando realmente se hizo famoso. Todos los medios lo adoptaron y los fotógrafos comenzaron a ver cómo esta herramienta les dejaba realizar sus fantasías más fotográficas. Claro, no todos estaban felices con la edición digital, pues muchos creían que amenazaba su oficio. Hoy en día, Photoshop es el líder total en el mercado de edición de imágenes, y hasta se usa como sinónimo de editar una foto. Es más, si alguien ve una imagen muy retocada, seguro dice, esa imagen está photoshopeada. Una de las primeras ideas locas antes de los 2000 fue la cámara web o webcam. Nació en la Universidad de Cambridge en 1991, donde se utilizó para monitorear una cafetera. Sí, una cafetera. Así se aseguraban de que no se quedara sin café. Pero claro, con la expansión del internet, las cámaras web empezaron a ser más comunes. Y para 1994 ya se usaban en videoconferencias entre empresas. Hoy, aunque las cámaras web ya no son lo que eran, todos los dispositivos electrónicos tienen cámaras. E incluso decir webcam suena anticuado, pero la idea sigue siendo futurista. Otra palabra que se usa hoy en día y que fue acuñada antes del año 2000 fue USB o Flash Memory, o simplemente el Flash. USB significa Universal Serial Bus, y fue creado por Intel y el USB Implementers Forum en 1994. Antes de que existiera el USB, los periféricos de las computadoras usaban puertos diferentes, lo que complicaba todo. Recuerdo esos puertos redondeados de colores, donde tenías que conectar el teclado, el ratón, la impresora y la cámara web con otro puerto diferente. Con el paso del tiempo salieron al mercado memorias o discos portátiles con conector USB, e incluso reproductores MP3 que fueron la competencia low cost al famosísimo iPod. Hoy todo tiene USB, ahora en su versión USB 3, desde cámaras digitales hasta los teléfonos móviles, aunque poco a poco está siendo reemplazado por el mismo Internet y el Bluetooth. Por el año 2000, la música también se vio afectada por los avances tecnológicos, y con la llegada de Autotune todo cambió. Este software, que afina voces de manera digital, fue creado por Andy Hildebrand, un geofísico que usó algoritmos para encontrar petróleo. Raro pero cierto. Su primer uso en la música comercial fue en 1998, en la canción Believe de Cher, y desde entonces se conoció como el efecto Cher, y el segundo en usarlo a modo de efecto fue el rapero T-Pain. Hoy el autotune es un infaltable en la música, especialmente en géneros como el urbano, y todos lo sabemos. Así es. Pasando a algo más artesanal a finales de los 90, el anime explotó, y con él, el fenómeno del cosplay. El término surgió en 1984 cuando el escritor Nobuyuki Takahashi lo utilizó para describir a los fans que se vestían como sus personajes favoritos en convenciones. Pero fue en los 90 cuando explotó. El cosplay es una mezcla de costume, que significa disfraz o atuendo, y play, que quiere decir interpretar. Hoy en día el cosplay es una profesión, y los cosplayers se fabrican disfraces que son más reales que nunca. Ahora que estamos en YouTube, de seguro tú también utilizas la palabra clickbait cuando un video no te da lo que prometía en su portada. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Pues bueno, este término se traduce como cebo de clics, y empezó a popularizarse en los 90 con la expansión de blogs y noticias online. La idea era simple: hacer titulares sensacionales para atraer clics. Hoy el clickbait sigue en pie, pero ahora es sinónimo de contenido superficial y hasta falso. Así como las novedades llegaron, también se fueron, y algunas palabras o términos ya no son usados hoy en día. De hecho, muchos objetos que prometían futurismo se han hecho anticuados. Mucho antes del CD, del MP3 o MP4, o que tengamos Spotify conectado a nuestro coche, existían los casetes, que fueron uno de los métodos más empleados para oír canciones hasta poco antes del año 2000. Para los que no sepan, consistía en una cinta magnética que giraba de un carrete a otro. El único problema que tenía era el de enredarse continuamente, y si no has desenredado las cintas con un bolígrafo o un lápiz, sin duda es porque no has vivido esa época de evolución tecnológica. La cinta de cassette siguió vigente incluso con la aparición del CD, por su capacidad de pasar canciones directamente de la radio, del CD o de un cassette a otro. Hoy en día, como es muy bien sabido, esta tecnología prácticamente ha desaparecido. Pero si bien para la música estaban las cintas de cassette, para guardar archivos en las primeras computadoras de uso doméstico, se empleaban los disquetes. Esos objetos cuadrados y estrechos eran lentos, y con muy poca capacidad comparado con lo de hoy en día.
pues solo disponían de 1.44 MB de espacio. Esta poca capacidad, si bien estaba bien para almacenar algunas hojas de cálculo y archivos de texto, no era lo óptimo para archivos grandes como aplicaciones o juegos, los cuales se tenían que repartir en 2, 3, 4 o hasta 10 disquetes. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente nos deshicimos de ellos, y las computadoras portátiles y de sobremesa dejaron de incluir estas ranuras para su uso, siendo reemplazadas por las ranuras USB. A principios de los 90, las pequeñas cadenas de radio donde rebobinar la cinta de cassette para poner la siguiente canción era toda una odisea. Empezaron a incluir el CD como formato para reproducir música, ya que aumentaba la capacidad de anteriores dispositivos y ocupaba mucho menos espacio físico, y la calidad de las canciones nunca se mal lograba. Esto se trataba de una total revolución, donde el CD también permitía la creación de archivos de datos, pues en un CD promedio que tenía alrededor de 700 MB de espacio, incluso se podía almacenar y reproducir video. Rápidamente se convirtió en un utensilio ideal para crear copias de seguridad. En un principio, los CDs de audio eran muy difíciles de copiar debido a ciertas medidas de seguridad o porque el costo de una grabadora de CDs era demasiado alto. Pero una vez que se diversificó su uso ya estaba al alcance de todos, y en cada hogar había un equipo de sonido con CD. Hoy en día los CDs están corriendo el mismo camino que los vinilos y se hacen un producto mucho más para coleccionistas. Lo mismo pasó con el VHS, quizás sea el formato preferido de muchos niños de entonces, pues podíamos grabar todo lo que veíamos en TV y luego verlo cuantas veces quisiéramos. También este formato fue muy popular para grabar ocasiones especiales como la primera comunión o una fiesta de 15 años. Esa versatilidad y calidad dio curso a la rápida expansión de los videoclubs. El VHS vivió su época dorada durante los años 90 y su anatomía pronto quedó obsoleta, siendo sustituido por los reproductores de DVD y más tarde por el Blu-ray. Aunque hoy en día estos modernos dispositivos aún dejan la posibilidad de grabación relegada, podemos acceder a muchísimo contenido online, incluso de aquellas épocas previas al internet. Hoy en día las cintas VHS están prácticamente extintas, junto con los videoclubs, y la última cinta comercial propiamente lanzada, solo en edición limitada, ha sido Alien Romulus de 2024. En los albores de los 90 la palabra portátil estaba muy de moda, y todo aquello que gracias a los avances tecnológicos pasaba a ser portátil, era muy bien recibido por el público en general. Por ejemplo, escuchar música en tu habitación no era igual a escucharla en la calle mientras caminabas. De ahí que primero nacieran los Walkman como reproductores portátiles de las cintas de cassette, y después los Discman para los CDs. Estos dos aparatos futuristas no duraron mucho, ya que gastaban una cantidad estratosférica de baterías al año, y por más que queríamos ocultarlo, eran un poco incómodos a la hora de hacer deporte. Menos mal que a finales de los 90 y al inicio del nuevo siglo, el MP3, MP4 y el iPod no tardaron en llegar y redujeron el tamaño, aumentaron la capacidad y mejoraron la manera de escuchar música en todas partes. Incluso hoy en día andar con un dispositivo exclusivo para escuchar música se ve algo raro, pero eso sí, todos recordaremos nuestro primer Walkman o nuestro primer Discman. ¿Ah, sí? Hoy en día esta situación es muy común. Vas a tomarte una foto y si una mosca apareció en el cuadro, pues nos tomamos otra y otra, hasta que la foto salga perfecta, y si no, pues le metemos filtro tras filtro. En pleno siglo XXI es normal que no hagamos solamente una foto, sino que hagamos 250, y borremos todas las que no nos convencen. Pero eso no siempre ha sido así. En nuestra época, los carretes de fotos tenían un máximo de más o menos entre 20 a 35 fotos, y no podías ver el resultado inmediatamente, y si no tenías la suficiente experiencia tomando fotos, pues salía la foto quemada u oscura. Pero bueno, hay que reconocer que tenía cierto encanto esperar a ver el resultado en papel cuando ibas a recoger las fotos al estudio fotográfico. Ahora solo almacenamos en el ordenador foto tras foto tras foto, y llega el punto en que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos. Quizá lo único que se debería recuperar de aquella época es ese típico álbum de fotos para cuando venían los invitados a casa o querías ver algunos recuerdos. Antes del teléfono fijo, el teléfono inalámbrico y el móvil, había otro teléfono, uno diferente, que hoy en día solo podemos ver en un anticuario, películas de la época o en casas decoradas con estilo retro. Hubo un momento en el tiempo cuando el teléfono de disco pobló los hogares de nuestros abuelos y abuelas. Era divertido girar el disco una y otra vez, pero no era gracioso equivocarse en los últimos números, colgar y empezar a marcar de nuevo. No tardaron en ser sustituidos por teléfonos con teclas normales, pero hoy en día ver uno de estos en alguna casa le da un toque especial al ambiente, aunque ya nadie lo use. Otro dispositivo que últimamente aparece hasta en museos
son las máquinas de escribir. Su función era la de escribir sobre papel, lo cual tuvo una gran mejora en la vida laboral y sobre todo en la vida periodística. Poco a poco pasaron de ser máquinas analógicas a ser máquinas digitales y, en unos años, las máquinas digitales pasaron al almacén de nuestras casas acumulando polvo, ya que la computadora y el Word mejoraron las funciones, junto con una impresora. Todo esto hizo que ese típico y escandaloso sonido molesto, a veces de las aspas estampando la letra contra las hojas, desapareciera. Ahora todos tenemos el molesto ruido de las teclas tecleando en la computadora. Cuando los móviles se encontraban en una fase temprana, el buscapersonas o beeper fue el mejor localizador. Era muy simple y modesto. Si alguien quería hablar contigo, solo te llamaba y aparecía el número al que debías llamar. Algo rudimentario hoy en día, pero que se siente menos invasivo que recibir 500 mensajes de WhatsApp y otros 250 en Messenger. Con el tiempo también se podía mandar mensajes de texto, pero los teléfonos móviles terminaron por acabar con su vida útil. Pero como lo mencioné en los 90, todo lo portátil estaba muy de moda, y esta idea llegó incluso a las consolas, las cuales podías sacar de tu casa y jugar en cualquier parte. El Game Boy se transformó en la primera consola portátil de la historia. Era gris, gorda y gastaba una cantidad de pilas incomprensible hoy en día, pero podías jugar en la calle, en la escuela, en el baño y donde sea. Debido a su gran éxito le redujeron el tamaño y le pusieron color, llamándola la Game Boy Color. Esta fue la consola más deseada de los años 90, pero no todos podían permitírsela, pues debido a su precio... Bueno, ustedes me entienden. Con el paso del tiempo, algunas tecnologías que fueron de lo más novedosas y futuristas en su momento, también se hicieron obsoletas o simplemente dejaron de ser necesarias en nuestra cotidianidad. Hasta finales de los años 90, el uso de cámaras fotográficas estaba limitado a eventos y situaciones específicas. Además, una vez completado el rollo de película, podían pasar meses o incluso años antes de revelar las fotos, especialmente si no se disponía del dinero para pagar el proceso. En aquellos tiempos, Kodak era la marca líder en fotografía. Vendían cámaras a precios accesibles, pero su verdadero negocio estaba en los rollos de película, indispensables para capturar esos momentos especiales como un bautizo. Estas películas se fabricaban con gelatina derivada de huesos de vaca procesados, un material que Kodak adquiría de ganaderos en Estados Unidos a precios competitivos. Sin embargo, Kodak se dio cuenta de que sería más rentable tener su propia granja, criar terneros, vender la carne y usar los desechos para fabricar sus películas. Así invirtieron miles de millones de dólares en la compra de granjas, consolidando un negocio integrado y monopolizado. Para mediados de los 90, Kodak estaba en su apogeo. En 2001, las ventas de películas fotográficas alcanzaron su punto más alto. Pero entonces llegó la era digital, seguida de los celulares con cámara integrada. Kodak intentó enfocarse en cámaras digitales, pero no pudo competir con marcas como Canon y Nikon. En 2012 la empresa se declaró en bancarrota, pasando de tener 150,000 empleados a solo 6,000. A pesar de todo, Kodak logró varios hitos, ganando incluso 7 premios Oscar por sus innovaciones en la industria cinematográfica. Es irónico que George Eastman, su fundador, soñara con simplificar la fotografía y hacerla accesible para todos, una premisa que la propia Kodak olvidó. Con la popularización de Internet y la digitalización de la música, las computadoras se convirtieron en herramientas clave para reproducir canciones. En ese contexto, la piratería musical tomó protagonismo con plataformas como Kazaa y Emule. En este escenario, Justin Frankel y Dmitry Boldyrev, ex estudiantes de la Universidad de Utah, crearon Winamp en 1997. Este reproductor MP3 tenía una interfaz gráfica sencilla, permitiendo listas de reproducción, reproducción aleatoria y transiciones suaves entre canciones. Winamp rápidamente se convirtió en uno de los softwares más descargados. Inicialmente gratuito, luego lanzó una versión de $10. Su popularidad atrajo a America Online, AOL, que compró la empresa, aunque los creadores dejaron de ser ejecutivos. AOL planeaba convertir Winamp en una plataforma de radio online similar a Pandora, pero no lo logró. Con la aparición de iTunes, que normalizó la compra de MP3 y enfrentó la piratería, la relevancia de Winamp disminuyó. En 2013, tras 15 años, AOL anunció su cierre. Fue adquirido por Radionomy, pero los intentos de revivirlo no prosperaron. Actualmente, Winamp sigue en un estado de espera, con rumores de nuevas versiones que aún no se concretan. En los años 80, Compton sorprendió al mundo al condensar toda la información de sus 26 volúmenes enciclopédicos en un CD-ROM. Inspirada por este logro, Microsoft decidió crear su propia enciclopedia digital y en 1993 lanzó Encarta. Aunque no podía competir con la enciclopedia británica en calidad, Microsoft apostó por complementos multimedia como ilustraciones, mapas y audios, incluyendo 680,000 palabras pronunciadas. Con un precio inicial de $95, las ventas iniciales fueron decepcionantes, pero una agresiva estrategia de precios llevó a Encarta al éxito.
En 2000, con el Internet en auge, Microsoft lanzó una versión online gratuita con contenido limitado y una versión completa de pago. Sin embargo, en 2001, apareció Wikipedia, una enciclopedia colaborativa y gratuita que pronto ganó popularidad. Microsoft intentó adaptarse bajando precios y permitiendo colaboraciones de usuarios, pero no fue suficiente. En 2009, Encarta cerró oficialmente, sucumbiendo ante el modelo colaborativo de Wikipedia. En fin, quizás nosotros fuimos la última generación en vivir todas estas experiencias, y al recordarlas es imposible no sentir nostalgia y tal vez un poquito de pena por las generaciones actuales que no vivirán lo mismo. Miren, ese niño es mongolito. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y si es así, deja tu buen like y también tus buenos comentarios, que en la comunidad lo leemos todos. Mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.